Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia. Luz Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Categorías Sospechosas. Este podcast que transmitimos desde la Facultad de Derecho de la UNAM por IUS Canal Multimedia en colaboración con la Escuela Judicial Electoral. Mi nombre es Luis Jaime González, comunicólogo de la Escuela Judicial, y les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, a la comunidad UNAM, a la comunidad de la Escuela Judicial. Gracias por estar hoy con nosotros acompañándonos en un tema que está bien interesante, que es personas con discapacidad, personas cuidadoras primarias y derecho al voto. El día de hoy, para hablar de este tema, nos va a acompañar la maestra Carolina Roque y por supuesto la maestra Nancy Correa. Bienvenida Carolina, gracias, bienvenida Nancy. Gracias, qué amables. Estoy muy contenta de estar con ustedes dos y con la comunidad UNAM, que es mi alma mater. Gracias. Bien, antes de empezar con el programa, les quiero invitar a el ciclo de conferencias La Guerra y la Paz, los tropiezos de una nueva nación. El día de hoy tenemos una conferencia magistral con el que se cierra este ciclo de conferencias que ha ofrecido la Escuela Judicial Electoral durante todo el mes de septiembre, justamente en el marco de nuestra independencia, para darnos un contexto de cómo fue surgiendo pues la nación que hoy somos. Y el día de hoy cerramos este ciclo con una conferencia magistral a partir de las 11 de la mañana. Si están por la zona de Virginia, en Coyoacán, pueden ir de manera presencial. Si no, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en YouTube o en Facebook Live. Y por supuesto en la videoteca de la Escuela Judicial Electoral, donde van a poder seguir esta serie de conferencias. Y bueno, para dar inicio al tema de hoy, que estamos un poco corridos de tiempo, como les decía, el tema es personas con discapacidad, personas cuidadoras primarias y derecho al voto. Nos acompaña la maestra Carolina Roque. Les voy a leer rápidamente su síntesis curricular para que tengan una idea de con quién estamos platicando. Carolina Roque Morales es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cursó diplomados en Amparo Administrativo en la Unidad de Posgrado de la UNAM, también el diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y diversos diplomados en materia electoral en la Escuela Judicial. En el ámbito profesional ha sido secretaria auxiliar y secretaria de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de proyectista en el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito. Actualmente es investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Jaime. Oye, pues nos arrancamos entonces con el tema porque estamos cortos de tiempo, Claro. pero explícanos, Carito, bueno, porque así yo te digo, ¿verdad, de cariño? Cariño. Explícanos, Carito, este tema, primero, ¿qué es una persona con discapacidad? Empecemos por eso. Mira, una persona con discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, es una persona que está limitada de alguna forma física, intelectual, mental y quizás sensorial. Puede ser de forma permanente o puede ser también por un corto tiempo y que posteriormente logre recuperar sus funciones. Eso es una persona con discapacidad que al interactuar con el contexto social en el que vivimos, pues tiene una limitante para poder realizar sus actividades cotidianas. Podemos decir rápidamente desde bañarse, comer, vestirse, escuchar, hablar o quizás percibir algunas cuestiones de tipo sensorial como los autistas, por ejemplo. Ok. Y esto digamos, porque bueno, nuestra materia y nuestro programa pues se refiere a los derechos políticos. Sabemos que pues todas las personas gozamos de derechos políticos, ¿no? Así es. Derechos políticos y bueno, electorales. En el caso de las personas con discapacidad, ¿cómo
se debe abordar ese ejercicio y ese goce de derechos que tenemos todos? Mira, el derecho a votar y ser Ujú. votado, que es uno de los derechos políticos que tenemos, es un derecho humano y recordemos que los derechos humanos parten de la dignidad humana. Ujú. Tenemos una importante labor en la materia electoral para poder llegar a las personas con discapacidad. Si tú has visto o han visto todos ustedes que nos están escuchando, cuando llega el día de la elección hay casillas especiales y tratamientos especiales para las personas con alguna discapacidad. Y no solo estamos hablando con una discapacidad física, que quizás llegan en silla de rueda acompañados de algún familiar, o los adultos mayores, que también tienen ya una discapacidad para poderse mover por ellos mismos. Caro, decíamos en el programa que además de tratar el tema de la discapacidad íbamos a hablar de las personas cuidadoras primarias. Así es. Entonces, para entrar, y vamos a hablar de personas con discapacidad de cuidadoras primarias, porque justo hubo una sentencia en el Tribunal Electoral en el que se protegieron de manera, sentando un precedente muy importante respecto a personas con discapacidad y Ujú. cuidadoras primarias, donde hubo una serie un grupo de personas que finalmente se generaron unas condiciones a través de la autoridad electoral para que pudieran emitir su voto desde su domicilio particular, ¿no? Así es. Entonces, antes de que nos hablemos del caso, si nos pudieras contextualizar por qué es importante pensar, si ya sabemos que una persona con discapacidad es alguien que tiene una limitante de estos tipos, de estas condiciones que nos has mencionado, ¿cuál es la relación que hay con las cuidadoras primarias? ¿Quiénes son estos cuidadores primarios y por qué es importante proteger los derechos de esta sinergia, digamos, entre discapacidad y cuidadores? Mira, es importante mencionar, perdón, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido no solo el derecho a ser cuidado, sino también hay otra vertiente, el derecho a cuidar y el derecho a autocuidarse. Ujú. Incluso en nuestra ciudad, en nuestro país, ha habido iniciativas de ley. Hay una ley de personas cuidadoras de personas discapacitadas. Ujú. Sin embargo, el Tribunal Electoral, como garante de los derechos políticos electorales, ha implementado siempre acciones afirmativas o, digamos, sentencias que hacen muy amplia la oportunidad de garantizar los derechos a votar y ser votado de las personas. ¿Por qué es importante este caso? ¿Por qué? Porque se está visibilizando un grupo de personas que no es muy pequeño, ¿eh? Cuando ustedes han visto a una persona que acompaña a su esposo al banco o acompaña a su hijo enfermo al hospital o está cargando con ellos, ¿no? Este asunto radica principalmente en que el Tribunal Electoral garantizó que las personas cuidadoras, por la labor que realizan, que es una labor sumamente importante porque realmente están cuidando una vida o de un ser humano que no puede valerse por sí mismo. Claro. Generalmente aquí encontramos varios tipos. La Sala Superior, al dictar esta sentencia, garantiza que el INE se allegue de las acciones que tenga que hacer, porque sabemos que el Ujú. INE es la autoridad administrativa que puede reglamentar este tipo de situaciones y visibiliza, perdón, a las personas que no pueden moverse o no pueden acudir a una casilla porque están cuidando a otra persona. Claro, en el caso que Carolina nos empezó ya a adelantar algunos detalles, nos referimos al expediente sub-JDC 0639 Ok. de este año, de este Ujú, proceso ujú. electoral Así emitido es. por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata en la Sala Superior, en el que justamente un grupo de personas solicitó al INE que fueran, que pudieran emitir su voto desde su domicilio particular, porque justamente son cuidadoras primarias de personas con discapacidad, ¿cierto? Así es. Fueron mujeres, madres de hijos con discapacidad, que solicitaron a la Sala Superior no solamente emitir ellas, sino también sus hijos mayores de edad que cuentan Ujú. con su credencial de elector para que puedan emitir su voto de forma electrónica. Eso es lo que ellas solicitaron. Y no nada más para ellas y sus hijos, sino para todas las personas, o sea, lo hicieron de manera general para todas las personas que estuvieran en el mismo caso. ¿Qué hace el Tribunal Electoral? Bueno, a partir de diversas, digamos,
más bien a partir de los derechos humanos consagrados en la Constitución, el artículo 1, a partir de su reforma en 2011, de los convenios de los que México es parte y de las leyes reglamentarias de las personas con discapacidad y de las personas cuidadoras primarias, realiza una interpretación y ordena al INE que se asegure de que esas personas voten en las elecciones. Estamos hablando de que esta sentencia salió en mayo. No podíamos hablar de un voto, digamos, anticipado, que ya existe en la reglamentación, pero a sugerencia, creo que fue de la magistrada Janine Otálora, ella propone, oye, ¿por qué no vamos a la casa de estas personas y les acercamos las papeletas y los materiales necesarios para que emitan su voto? Y además se agrega una petición al INE para que estudie este caso y en las siguientes elecciones las personas cuidadoras primarias que por diversos motivos del cuidado de sus enfermos no pueden asistir a una casilla. Además, aquí tenemos varios aspectos a destacar. Uno, el voto electrónico, que ya se está implementando en el extranjero. Y la pregunta sería, ¿y por qué no aquí? Si allá funciona, quizás nos da un poco de desconfianza, ¿no? Sí, claro. Pero si manejamos todo por internet, digo, Claro. que están más chavos. Sí. A mí me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Así como que tan chavos. No, Exacto. Le entienden más a la tecnología. Todos los chavos se mueven por la tecnología, ¿no? Las redes sociales, las tarjetas de crédito, tu cuenta de banco, compra de boletos, etcétera. ¿Por qué no entonces implementar el voto electrónico a todos? Claro. Y no ir esperando a que se visibilicen, personas que necesitan este tipo de acciones para que puedan acceder a su derecho al voto. Otra cuestión es que generalmente las personas cuidadoras primarias de personas con algún tipo de incapacidad son mujeres. Además. Además. Fíjate si ese es análisis además interseccional, ¿no? Exactamente. Donde para resolver un caso no solo tienes que atender a ver quién, o sea, digamos, revisar todas las circunstancias que rodean a esa El persona. contexto social. Y sobre todo qué categorías de discriminación confluyen, ¿no? Exactamente. Porque estás hablando ya de una persona que dices, en su mayoría son mujeres. En su mayoría son mujeres. Ok. Y no cobran. Y no cobran. No cobran por tu trabajo. Bueno, No Esto cobran ya por su las hace trabajo. vulnerables en sí, ¿no? O sea, los coloca en esta situación de vulnerabilidad. Exactamente. Primero porque son mujeres. Ujú. Después, porque no tienen una Sus remuneración ingresos, por su además, no trabajo. hay ingresos. Ajá. Además, están imposibilitadas porque socialmente se les ha dado el rol de que las mujeres Cuidadoras. seamos las cuidadoras. ¿Para qué se casa un hombre? Para que cuando ya esté viejito, ¿verdad? Pues la mujer lo cuide. O los hijos lo cuiden, pero generalmente son las hijas mujeres. Carolina, también pensaba, Nancy, también desde el punto de vista del modelo social de la discapacidad, ¿no? Cómo esta sentencia tiene un impacto súper relevante y evidencia también un cambio de paradigma en la forma de ver la discapacidad. Desde un modelo médico tradicional, la discapacidad es justo una enfermedad individual que hay que tratar, digámoslo así. Sí. Desde el modelo social vemos que en realidad son las condiciones sociales las que determinan que una persona sea considerada discapacitada y que se vean reflejadas estas limitaciones, digamos, en su interacción social además. Pero aquí lo que estamos viendo es que el tribunal, considerando que la sociedad tiene que ofrecer en las instituciones sociales y públicas condiciones para que las personas ejerzan sus derechos, en este caso el derecho al voto, toma una decisión que permite justamente generar un precedente, tú lo decías, para Así que en es. futuros procesos electorales ya no se tomen estas decisiones ad hoc, sino que empecemos a pensar más ampliamente, como con este precedente, cómo resolver esta situación y generar mejores condiciones para el derecho del ejercicio al voto, en este caso a partir de las personas con discapacidad y sus cuidadoras, ¿no? Así Es que fíjate, voy a poner algo interesante. Claro, o sea, cuando hablamos de personas con discapacidad, estamos pensando además a quiénes estamos involucrando en esto, ¿no? Porque claro, quienes las cuidan pues no tienen una discapacidad en sí, A lo mejor sí. pero O bueno, o puede ser.
o sea, puede ser, pero es las personas cuidadoras Ajá. en sí, pues es que es eso, cuidan de alguien, puede ser de un bebé, puede ser de un adulto mayor o puede ser de una persona con discapacidad, pero en sí ellas están cuidando a alguien. Claro. Son cuidadoras primarias, así se les Pero no es que se les estemos, a las denomina. cuidadoras primarias no es que estemos pensando que tienen una discapacidad. Ah, no, 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 no necesariamente, no ¿no? necesariamente. Hay algunos casos, sí. Se vio algunos en España que hace 5 años más o menos se les dio el derecho a votar a las personas con síndrome Down Ajá. y con autismo. Fíjate, no podían votar. Entonces hicieron toda una lucha para que ellos pudieran votar y expusieron varios casos donde precisamente sus hijos, que ya tenían más de 30 años y no podían votar, estaban al cuidado de la mamá y la mamá, en obvio de razones por la edad, ya no tenía la fuerza suficiente ni la posibilidad, o sea, había un impedimento físico Ujú. para poder ayudar a su hijo. Ya. Eso puede ser una Qué cuestión. interesante. Es interesante. Además, hay que tomar en cuenta otras cuestiones. No es lo mismo que Ujú. vivamos en la ciudad, Sí. que tengamos un trabajo, que podamos pagar una enfermera, que aún así sea una ayuda, que ella sería la cuidadora primaria quizás, pero dependiendo de nuestro sueldo. Claro. Ahí está. No. A una persona que vive en una población donde ni siquiera hay internet. Ese era el Sí. motivo también Ok. del por qué la magistrada Otálora dice, bueno, no solo el voto por internet, ¿no? Vamos a hacerlo más amplio y a Ujú. protegerlo mucho más y hacerlo llegar a las personas que están en una situación de pobreza, Ok, que quizás no pueden pagar incluso los medicamentos, ok. que no tienen lo suficiente para poder cuidar a la persona y parte de 3 aspectos: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado, Claro. Ok. ¿no? Ahí yo insistiría y Ujú. desde un punto de vista, bueno, yo no soy abogado, entonces tal No, vez está mejor. a No, mí mejor. Está con- mejor. cuando veo como este tipo de situaciones, me parece súper interesante como algo que tal vez había permanecido invisible, digamos, o sea, no, el problema de personas, uno, que tienen una cuestión de discapacidad, dos, tema de mujeres, un grupo discriminado socialmente, o sea, Exacto. cómo una institución pública, en este caso el tribunal, toma una decisión que beneficia a un grupo que no habíamos visto antes, que era de sus cuidadores, Ojo, de las cuidadoras. de las de las cuidadoras, personas cuidadoras. ajá, cuidadoras. relacionadas con personas con Relacionado con, discapacidad. ajá. Entonces genera nuevas condiciones Es un para que impacto en porque otros, en claro, otras personas en otras y en otros personas, derechos, ajá, claro. directos, Exactamente. indirectos, ¿no? Entonces, qué importante es ver que una sentencia no solamente tiene un impacto directo sobre quien toma la decisión pública, Ujú. sino que genera un nuevo panorama, una nueva perspectiva sobre cómo las instituciones públicas tienen que garantizar el ejercicio de derechos. Exactamente. Y recordemos que, como decías, Luis Jaime, las personas con una discapacidad no se consideran ya personas enfermas, como antes, ¿no? Ok. Que decían, sino se cosificaban, Claro. por decirlo de alguna forma. Ahora se dignifica a la persona que vive con una discapacidad y la obligación del Estado en todos los aspectos sociales de salud, educación y político-electorales tiene el derecho, tiene la obligación de garantizarles el derecho conforme Ok. a las leyes y mediante las acciones que sean necesarias para que se cumpla y se garantice su derecho a ser votado. A Claro. votar y ser votado en algunos casos. Acuérdense que hemos tenido algunos casos en los que se ha dado ya una acción afirmativa para que las personas con discapacidad puedan llegar a cargos de elección Claro, pública, también. ¿no? Esto es un aspecto muy Y delicado muy integral. que no debería ya pensarse o solicitarse el voto electrónico, porque hay una sentencia, si no recuerdo, es del 2020, donde ya se había expuesto que el voto electrónico no debía ser limitativo. O sea, ya tenemos voto electrónico para personas en el extranjero. Sí, ¿Por qué no aquí? Claro. Desde 2020, fíjate, sí. estamos ya hablando de 4 años, hay una ley que así lo prevé, y entonces, si hablamos del principio de igualdad entre mexicanos,
Debería ya ¿Sabes qué me estar parece implementado interesante? así. Cómo este caso de las personas con discapacidad y sus cuidadoras vino a poner también sobre el panorama otra forma de pensar en el voto electrónico, ¿no? O sea, hay Exacto. una cuestión que es pragmática, además de justamente democratizar el acceso al voto. Tú lo decías, personas que están de pronto en situaciones donde no tienen condiciones de acceder. Quizá quienes vivimos en la ciudad normalizamos ciertas cuestiones, ¿no? Claro. Como ir a la casilla y está a unas Creemos cuadras que de así tu están todos, casa, ¿no? pero la Sí, verdad es que la realidad de este país es mega diversa. Y mucho. Sí, hay situaciones sí. donde el derecho al voto es un privilegio, ¿no? Donde ejercer Exacto. el derecho al voto puede llegar a ser un privilegio. Bueno, no quiero como exceder nuestro tiempo Sí. porque nuestros amigos de IUS tienen otra transmisión Ah, sí. enseguida, entonces, Nancy, no sé si hay algo que tú quisieras Pues, a ver, decir nada para más, enfatizar. ¿por qué no les reiteramos el número de expediente de esta sentencia que me parece muy importante? Porque, sí, perdón. A Sí, ver, es el sub ajá. JDT 0639 de 2024. Sí, es muy importante porque además viene a la par de un derecho también recientemente incorporado al sistema interamericano, que es justo el derecho al cuidado. Entonces, vemos también cómo esta sentencia aterriza lo que se genera pues en el derecho internacional a través del control de convencionalidad. Entonces, son ejercicios interesantes, tanto en materia pues argumentativa, jurídica, pero sobre todo que tienen un impacto en la vida de las personas. Entonces, no sé, Exactamente. Carito, si tú también quieras Sí, añadir algo. fíjate, nada más enfatizar que además de que se está visibilizando este grupo de personas cuidadoras y los derechos que tienen, si pensamos en otro aspecto que es el económico, hay cifras que puede ser que estas personas sería, si cobraran, un porcentaje como el 27% del PIB. Mm, Imagínate el trabajo tan trascendental que realizan. ujú. ¿No? Es algo muy relevante. Uno. Dos, no es necesario que se esté visibilizando caso por caso. ¿Por qué? Porque ya tenemos en la Constitución y en los tratados internacionales que tenemos derechos. El Claro. Estado debe garantizar esos derechos. Entonces, esta es una sentencia muy relevante porque abre el paso a que otras personas que tengan quizás no solamente cuidadoras primarias, sino que estén en otro tipo de circunstancias que les impida ir a votar, también lleguen a pedir y exijan que se les amplíe o se les haga una, em, no sé, una acción específica para que puedan votar. Ok, Esta de cuidadoras primarias, pues cuando hubieras pensado, claro. ¿no? Pero vienen saliendo conforme el tiempo y esto es lo padre que tiene el Tribunal Electoral. Antes decían, pues ya querías tu cebollita, pues llórale, ¿no? No, ahora sabemos que tenemos derechos y que debemos ejercerlos y que en el ámbito político electoral para eso está el Tribunal Electoral. Muchas gracias, Carolina. A mí me habla como de también dos vertientes súper interesantes. Por un lado, desde el lado de la ciudadanía, qué interesante que también haya Ujú. personas que no se conforman con que la situación y las condiciones sociales, institucionales con Mm, las que contamos no les permitan ejercer sus derechos y dicen, voy a reclamar, ¿no? ¿Por qué no voy a poder votar? O sea, no estoy en condiciones de poder hacerlo, pero hay instituciones que deberían de garantizarme. Entonces, por un lado, me parece muy positivo que haya un grupo de personas, Mujeres, mujeres, fíjate. que estaban en las condiciones que ya describimos antes, que solicitaron que se les garantizara este derecho al voto, ¿no? Entonces esto nos habla, por un lado, creo, de una cultura política que está madurando, ¿no? Que está Donde se madurando reconoce o la despertando. Ajá, importancia de votar. claro. claro. O sea, que habla de cierta responsabilidad ahí, ¿no? Sobre todo en nuestro contexto. Y por otro lado, bueno, insistiría en lo que tú mencionas de qué Sí. relevante es que una institución como el Tribunal Electoral tome una decisión que va más, que el alcance no es individual, no es Ajá, personal, sino que tiene un exacto. alcance, pues, social y en consecuencia político también, ¿no? Para generar nuevas condiciones que en los próximos procesos electorales el INE tenga que buscar mecanismos para garantizar que personas que no puedan acudir a la urna por algunas situaciones como la que ya mencionamos, puedan hacerlo.
Bueno, pues te agradezco mucho por poner sobre la mesa esto, Carol. Te agradezco mucho, Sí, Nancy. no. Al contrario. Agradecemos mucho también a ustedes que nos han estado acompañando, escuchando, viendo. Y bueno, pues ya tenemos que cerrar aquí nuestra transmisión. Gracias por Gracias, estar acá. sí, gracias, Carito. Jaime, Y nos vemos la gracias, siguiente Nancy, semana. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.